Lucía Costafreda es una firme defensora de la humanización de la medicina y ella es médica, farmacéutica, especializada o con un largo recorrido en medicina deportiva también, ¿no? Y especializada en traumatología y nutrición aplicada al alto rendimiento. Así que muchísimas gracias y deseando de aprender de ti. Muchas gracias a vosotros. Bueno, cuando tenemos a nuestros deportistas, nos tenemos que plantear la nutrición que vamos a hacer y realizar. Podemos tener a este futbolista, ¿no? Y podemos tener a nuestra futbolista y haríamos igual el enfoque para ella y para él. Pero si vamos un poco más allá, si tenemos un jugador de baloncesto con una ingesta de 5.000 calorías, ¿será exactamente igual el asesoramiento nutricional que haremos para sus demandas? ¿O para la gimnasta? ¿O para nuestra querida Lidia Valentín? Está claro que no. Para ello, para empezar esa estrategia nutricional, debemos valorar adecuadamente a nuestros deportistas. Para ello tenemos que conocerles perfectamente, conocer su composición corporal con datos de antropometría, con la DEXA. La DEXA sería el sistema más exacto que induce a menos error, pero gracias al picómetro, la antropometría, tenemos un seguimiento más exhaustivo de nuestros deportistas. También tenemos que conocer sus hábitos, incluso sus gustos, ¿no? Para ello hacemos cuestionarios de frecuencia y nosotros como médicos tenemos siempre que tener en cuenta en la historia clínica los hábitos nutricionales y las posibles carencias que puedan tener. El uso de la analítica, una analítica dirigida, con hemograma, con recuento de proteínas, con transferina, con perfil incluso hepático, con deficiencias de micronutrientes y especial atención al perfil hormonal en la mujer, que hablaré un poquito más adelante de un caso, incluso del hombre, y del metabolismo óseo y en iones. Todo eso pues, nos da una información completa y nos puede integrar pues el conocimiento para llegar a hacer esa valoración y tener una buena estrategia. Porque al fin y al cabo lo que queremos es adaptar la dieta, ¿no? Adaptar a nuestro deportista en distintas edades. En edades tempranas, sobre todo, se hace mucho hincapié en la educación nutricional. Son niños que van a crecer y van a ser deportistas, ojalá de élite, y deben de saber alimentarse, porque va a ser su forma de vida y su rendimiento. Y bueno, según la temporada, no alimentamos igual a un deportista según la pretemporada, la competición, el tipo de entrenamiento, incluso las cargas. En el mundo del fútbol tenemos la herramienta del GPS, donde podemos saber, gracias a ello, la carga que tiene nuestro deportista y, bueno, la adaptación tiene que ser incluso diaria. Es decir, el día que entrena a fuerza o que entrena o tiene una carga mayor, ese día pues tenemos que pensar en las colaciones, en las necesidades especiales, ¿no? Bueno, y no olvidarse, cuando viajamos, los médicos deportivos viajamos mucho y viajamos y les acompañamos para que tengan la mejor salud. Y hay algo que no es tontería, que es la deshidratación. Nos vamos a sitios más cálidos, con mayor humedad, y se sabe que cuando un deportista está deshidratado y disminuye hasta un 3-4%, pues también disminuye un 2% la fuerza muscular. Disminuye su rendimiento, pero también su recuperación. Y existen estrategias de rehidratación donde incluimos también carbohidratos para mejorar todo esto, ¿no? También si tenemos una lesión. Es igual tener una lesión que nos va a tener al deportista parado durante mucho tiempo, es igual tener una lesión muscular, pues todo esto se debe adaptar. Porque las necesidades del deportista, y sobre todo un deportista profesional, son diferentes. Hay algo que hay que tener muy en cuenta, que es que cuando haces un ejercicio muy intenso, cuando un deportista entrena muy intensamente a nivel profesional, existe una ventana abierta con una vulnerabilidad inmunológica. Esta ventana abierta puede dar lugar a infecciones que vemos en ciertas épocas y que, bueno, que hay que tener en cuenta. ¿Y cómo las tenemos nutricionalmente en cuenta? Pues dando un aporte de vitaminas, sobre todo haciendo hincapié en la vitamina D, que es un gran inmunomodulador, y unido también a que tenga las adecuadas ingestas en hidratos y proteica. Bueno, la ingesta proteica es variable, pero que sea suficiente.
La carbofobia, pues para hablar un poquito de los mitos, ¿no?, que vivimos socialmente, porque esto de la nutrición también tiene su moda asociada y mucha divulgación. Los hidratos de carbono son nuestros aliados, pero se convierten también a veces en temidos. Esto se ha visto y se ha estudiado que pasa más en la mujer que en el hombre y sucede también mucho pues, en ciertos deportes de resistencia, donde está asociado a una bajada de peso. Y claro, este déficit de carbohidratos nos lleva a un déficit nutricional. Hay que recordar que todos los nutrientes al final van asociados a otros nutrientes y no debemos de prescindir de ninguno de ellos, sino ajustarlo a nuestras necesidades. Aparte, pues una especial mención de que las mujeres tienen más prevalencia de fibra tipo 1. Es una fibra que es de resistencia y el hombre de tipo 2. Esto pues habría que también ajustarlo, ¿no? Hasta qué punto pues, o cómo metaboliza ese hidrato de carbono. Se sabe que el metabolismo de la mujer es de carácter un poquito más lipídico y se está estudiando si tiene una relación con los estrógenos. Con respecto a las proteínas, otro aliado. Las proteínas son mejores si damos más cantidad de proteínas. Muchos deportistas nos vienen a decir, darme las proteínas, todos estos batidos que se hacen, ¿no? Bueno, pues simplemente decir que sí, que hay un requerimiento mayor de la necesidad, porque obviamente un deportista está en continua remodelación muscular, con lo cual precisa construir ese músculo, pero muy importante, la calidad proteica. Una alta calidad proteica y que sea digestible es la que va a construir bien ese músculo. Y esto se define porque tenga todos los aminoácidos esenciales. Bueno, un gran ejemplo siempre es el huevo, ¿no? Y luego, pues, hablar de la leucina. La leucina se ha estudiado como un ayudante para la recuperación muscular, es un aminoácido, tiene fuentes naturales. Yo siempre os voy a hablar de que hay que tener siempre antes la fuente natural y luego, pues ya si se precisa, suplementar. Y luego, pues, los aminoácidos ramificados, que bueno, precisan un poquito más de estudios, pero que se utilizan en el post-ejercicio para mitigar la fatiga. En caso además de que tengamos una lesión o de que estemos a lo mejor en déficit, es importante subir un poquito la proteína porque se ha demostrado que así no perdemos tanta masa muscular. Y bueno, como médicos, ¿qué podemos ver? Bueno, pues podemos ver un caso como una gimnasta de 17 años que nos presenta un dolor sordo y constante en la cara medial y distal de la tibia y que asocia a inflamación. No tenemos ningún mecanismo o gesto deportivo asociado y bueno, indagamos porque nosotros nos gusta indagar en nuestros pacientes y estudiarlos bien y nos refiere un patrón menstrual irregular. Cuando le hacemos la placa vemos una fractura de estrés en el maleolo medial del tobillo derecho y ya nos ponemos a pensar, ¿no?, que puede estar pasando mucho más allá. Bueno, pues como pruebas complementarias pedimos una analítica donde estamos viendo el calcio, la albúmina, la fosfatasa, la vitamina D, el metabolismo óseo y además el hormonal. También podríamos hacer una densitometría porque lo que estamos pensando es la famosa triada del atleta, donde podemos ver anorexia, amenorrea y osteoporosis. En este caso el tratamiento fue conservador, esta fractura se puede tratar conservadoramente y su retorno deportivo fue a los 7 meses y con un plus de vitamina D de 3.000 unidades. Pero es verdad que podría ser de elección el quirúrgico porque se ha demostrado que tiene un retorno deportivo de 4 meses y medio. Pero bueno, lo importante aquí es tener una mirada integral del deportista. No solo estamos en esa lesión, ¿no?, del maleolo, sino que también estamos en su nutrición, en su hidratación, en su descanso y debe haber protocolos nutricionales exactos y precisos y personalizados para cada deportista. Y una mirada de conjunto. La triada del atleta, de la mujer, era de la mujer en el 2007 y de eso hablaba de una disponibilidad energética insuficiente que nos llevaba a una falta de salud ósea, una desregulación menstrual, una baja densidad ósea, una osteoporosis y con todo ello pues un problema generalizado hormonal. Y se descubrió que esto no sucedía solo en la mujer. También tenemos el síndrome de déficit energético relativo al deporte en el hombre. En el 2014 se cambió el término y esto también nos induce a pensar que cuando tengamos un atleta, incluso atletas de resistencia, que ya podemos pensar que tengan un déficit energético,
pues tenemos que estar en alerta, ¿no? Y ver su metabolismo basal, su metabolismo hormonal, su salud ósea, sus niveles de testosterona. Bueno, ¿y qué herramientas pueden existir? Bueno, esta herramienta es una que yo he estado durante meses utilizando, que es para hacer justo una nutrición y un entrenamiento personalizado en los deportistas. Se utiliza un fundamento que es la calorimetría indirecta, que se ha utilizado durante muchos años y evidenciado en la nutrición clínica, donde obtenemos, gracias a esa máscara que veis ahí en el deportista, pues el intercambio gaseoso entre CO2 y oxígeno, y con eso podemos ver cómo se quema cada sustrato energético. Por un índice, pues el cociente respiratorio lo podemos ver. Esto, pues en basal, en reposo, nos da un metabolismo exacto de nuestro deportista, pero además nos puede dar mucho más. Si lo aplicamos a nuestra famosa prueba de esfuerzo, que tan necesaria en el mundo del deporte, pues aquí podemos ver las distintas zonas de trabajo y cómo en cada zona pues, se utiliza un sustrato energético u otro. ¿Y esto cómo se puede utilizar? Pues podemos individualizar y personalizar la dieta, pero aparte en las ayudas, es decir, en cada zona él va a consumir un tipo de sustrato y yo puedo saber en el momento preciso pues, cómo lo va a consumir y cómo le puedo ayudar. Esto siempre de la compañía de una estrategia de entrenamiento. La prueba de esfuerzo con todos estos datos nos sirve a tener una buena prueba no solo cardiovascular, sino para saber cómo mejora nuestro deportista y le queremos también mejorar. Y hablar también de este metabolismo cálcico. Este síndrome, el síndrome de Rett, tiene un componente metabólico óseo y cuando lo tenemos hay que optimizar esos requerimientos. Hay que dar hasta 1.500 miligramos al día de calcio. Y en el deportista y en atleta se sabe que se requiere un poquito más de este nutriente. Esto, pues hay teorías que dicen que es porque existen mayores tasas de sudoración y pérdidas y que, bueno, que por eso pues, hay un requerimiento un poquito mayor. Siempre abocar por el food first, por las fuentes en el alimento como primeras y en caso de necesitarlo, pues suplementarnos. Y nada, y me he puesto ahí la gráfica entre hombre y la mujer porque ya sabemos que ese metabolismo en la mujer pues decae y que hay que prestar especialmente atención. Y con la vitamina D, somos un país soleado y sin embargo tenemos un 75% de déficit de vitamina D y como he dicho, muy asociada a la osteoporosis a este síndrome y además no olvidarnos que es un gran inmunomodulador. Así que aprovechar todo, ¿no? de nuestros nutrientes. Hablar un poquito de la suplementación y del sistema ABCID. Este estudio se hizo con el Fútbol Club de Valencia, un poco en las frecuencias de cómo se suplementaban los deportistas. Una de las cosas que decía es que el 90% de nuestros deportistas, de nuestros futbolistas, se van a suplementar. Lo van a hacer con y sin nosotros. Y como médicos tenemos que estar informados de la evidencia científica. Este sistema, el ABCID, nos permite, bueno, que lo hizo el gobierno australiano, nos permite ver la categoría de evidencia científica de lo que nos puede ayudar. Tanto ayudas en rendimiento, como he puesto aquí los nitratos, la cafeína, la creatina, como ayudas también a la salud, los probióticos, la vitamina D de la que he hablado, el hierro, el zinc, el calcio, y bueno, y con muchos objetivos diversos, pero siempre manteniendo la salud. Y bueno, la categoría D ya sería de dopaje, con lo cual también nos viene muy bien estar informados. De conclusiones, pues debe existir una planificación y estrategia nutricional personalizada con los requerimientos del trabajo diario, de la temporada, de las lesiones, de la precompetición, de la competición, y el uso de herramientas para acercarnos a esa personalización las tenemos que manejar para prevenir además pues eso, el síndrome de Rett o problemas en la salud de nuestro deportista. Se deben primero utilizar fuentes alimentarias para llegar a esos requerimientos, pero la suplementación es un aliado y también tenemos que conocerla. Y con un enfoque Food First, hacer un plan nutricional que procure que el alimento sea nuestra fuente principal. Muchas gracias.